Recording Capricornio in progress. y la línea del Ecuador, y esta es la parte más cálida del planeta, ¿cierto? Acá en Chile, por ejemplo, el trópico de Capricornio, ¿por dónde pasa más o menos? Está ahí marcado en la carretera incluso. En Antofagasta, cerca de Antofagasta. Sí, está como a la altura de Antofagasta, ¿cierto? Yo diría un poquitito más como a la altura de Antofagasta, y a la carretera está marcado que pasa el trópico. Entonces, si lo pensamos así, Arica ya o de Antofagasta hacia el norte es tropical. Y el resto de Chile casi todo es zona templada, ¿cierto? Entonces veamos estos climas con detalle. Los climas de tipo A se llaman tropicales lluviosos, ¿cierto? Y son los que están más cerca de la línea del Ecuador, que tienen mayor temperatura. Por lo tanto, lo que ocurre aquí es que son más húmedos y más lluviosos porque aquí hay mayor evaporación, ¿cierto? Del agua, porque hay más temperatura. Entonces, al haber más evaporación casi durante todo el año, lo que se produce es mayor precipitación también, y eh, vamos a tener una vegetación, vamos a tener precipitación gran parte del año y temperaturas altas, lo que produce gran cantidad de producción de biomasa. Si pensamos animales de tamaños más grandes, son en estas latitudes donde pueden vivir, y también la vegetación eh, se produce a mayor velocidad, ¿cierto? Y si lo vemos a bien grandes rasgos, son climas donde el mes más frío nunca baja de los 18 grados, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si pensamos en eso, también hay que considerar que las plantas que viven en estas latitudes no son muy buenas para el frío, porque están acostumbradas a que la temperatura mínima nunca sea menor que los 18 grados, ¿cierto? De ahí, después de los climas tropicales, están los áridos subtropicales. Y si se fijan acá, ya empieza a aparecer la orillita de la costa de Chile, los climas áridos subtropicales, ¿cierto? Vamos a tener, dijimos que por acá sí, a la altura del aeropuerto, dice Juan Pablo, está más o menos. Vamos a tener el trópico de Capricornio, y de aquí todo lo que es el sector de la costa, de influencia costera, ya es un clima árido subtropical. Decimos que es árido cuando esta es una fórmula. Todas estas son simplificaciones bien, digamos, gruesas, ¿ya? Porque el sistema de clasificación de Köppen es del 1800 y algo, del siglo XIX. Y como les decía, todo esto que veíamos en los satélites, después el modelo lo pudo representar, o sea, anteriormente el modelo lo había podido representar, y todo en función de lo que se observaba de la naturaleza, digamos. Entonces, no se podía ver la atmósfera, no se podía ver que las masas de aire viajaban de la manera que se teorizó en el modelo, pero sí se veía el efecto de esa circulación, se ve en la vegetación y en los seres vivos, y si lo vamos a una escala mesoescala, también en la erosión, por ejemplo, y en el perfil topográfico, ¿ya? Entonces, esto es más antiguo que las imágenes satelitales, y más antiguo es de la época cuando estaban recién inventando el cálculo. Entonces, la fórmula, así como a muy grandes rasgos, era decir que dos veces la temperatura media, en grados Celsius, digamos. Por ejemplo, si la temperatura anual son 15 grados, dos veces 15 son 30. Entonces, si tenemos un lugar como por ejemplo La Serena en Chile, que tiene precipitación media de 100 milímetros, vamos a tener que se cumple nuestra inecuación de acá, o sea que es un clima de tipo B, árido subtropical, ¿ya? Esto, como les insisto, bien de manera bien gruesa, para tener una cosa a gran escala. Fíjense que estamos dividiendo todo el planeta en 5 tipos. Ya, luego tenemos los climas templados, que
están aquí en Chile un poquitito más al sur, van a empezar desde la zona central de Chile y tienen como característica que la temperatura media, en promedio, acuérdense que estamos hablando de promedios climáticos, por ejemplo, aquí en la zona central tenemos temperaturas menores que -3, pero no es el promedio, y menores que 18 grados Celsius, entonces son templados, entre 18 y 3 grados, ¿ya? Santiago, por ejemplo, que tiene unas temperaturas mucho más altas en verano y precipitaciones más bajas, es un clima semiárido. Em, ¿Qué más se puede mencionar? Son inviernos fríos, dice aquí, pero son sin nieve. Y ustedes me van a decir, ¿cómo sin nieve si aquí en Chile tenemos nieve en el invierno? Sí, pero estamos hablando de sin nieve a nivel del mar. La nieve que tenemos nosotros acá en Chile es por efecto de la altura, ¿cierto? Después vienen estos climas fríos, más fríos, que se llaman climas boreales continentales. Y si lo miran ahí en el mapa, solamente se ven en la parte en el hemisferio norte, ¿cierto? Porque para el hemisferio sur, a la misma latitud, tenemos ya la Antártida. Entonces no hay, eh, es la misma distancia más o menos. Entonces no existen en el hemisferio sur y tienen como características que la temperatura del mes más frío es menor que los -3, pero la de los meses más cálidos puede ser mayor que 10. Y esa es la diferencia entre los climas polares. El 10 grados Celsius de temperatura media es la tolerancia de los bosques, lo que les puse acá. Entonces, cuando nosotros tenemos temperatura promedio en un clima durante todo el año, lo único que podemos tener de vegetación son vegetaciones arbustivas y herbáceas. No tenemos árboles, hablando de la polar, de -10. Acá es el límite, hasta donde alcanzan a vivir la vegetación arbórea. Por aquí, ¿se fijan? De aquí más al norte, las partes más frías, que son las que aparecen acá, son los climas polares. ¿Ya? Entonces, si se fijan, acá no se ve porque la escala está muy chiquitita, pero los campos de hielo también pertenecen a la clasificación de climas polares. Y la parte alta de la cordillera de los Andes, que también tiene nieves perennes, también pertenece, que se configuraría como un clima polar. Lo mismo pasa aquí en la estepa de Mongolia. Sí, son alturas, eso no es por latitud, sino que por altitud, pero configura un clima polar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No por acá. Ya, entonces lo que vamos a ver ahora es qué pasa con Chile y cómo se comporta. Vamos a irnos a otra escala, nos vamos a ir acercando un poquito más. Sí. Ah, bueno, y si se fijan, cuando nosotros estamos mirando el mapa ese a gran escala, aunque sea una clasificación gruesa para lo que estamos conversando, nos queda perfectamente bien representado, ¿cierto? Porque cuando estamos mirándolo desde la perspectiva, por ejemplo, de los satélites geoestacionarios, se ven a ese nivel, son píxeles más grandes, ¿cierto? ¿Cuántos los GOES tienen 500 por 500 metros cuadrados, creo? Sí. Se ve la pantalla, estoy compartiendo la pantalla de zonas climáticas, ¿verdad? Sí, profesora. Y entonces, bueno, dado que tenemos esta inclinación del eje, ¿cierto? Lo que va a suceder es que eh, todo esto que estamos conversando de que existe un... Oh, este se movía y no se mueve. Todo esto que estamos conversando de que existen estas
limitaciones de los trópicos, es dinámico, ¿cierto? Porque a medida que va cambiando la fecha, la intensidad de la radiación solar también se va desplazando, entonces no vamos a tener siempre la misma. A ver, esperen, ahí sí. Este sí se mueve, el otro no sé cómo lo pegué. Entonces, los sistemas se van a ir desplazando. En ese monito es antiguo, pero todavía funciona. Las líneas que están atrás son las referencias que yo les había marcado. Pero en la realidad, a medida que el Sol perdón, que la Tierra va realizando su movimiento de traslación, eh, también el aire se va calentando de manera distinta y los centros de alta y baja presiones se van moviendo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el efecto de la temperatura, de la diferencia de la insolación a lo largo del año. Respecto al régimen de precipitaciones, ¿sí? Va a estar controlado en Chile por la acción de. Perdón, ahí. ¿Se escucha? Respecto al régimen de precipitaciones, sí, va a estar controlado en Chile por la acción del anticiclón del Pacífico. Es un anticiclón subtropical que está siempre entrando al territorio nacional cerca de la latitud 30. Puede moverse un poco más al norte o un poco más al sur, dependiendo de la cantidad de energía que trae y de si es capaz de superar al ciclón circumpolar. Disculpe, se me achicó. Entonces, respecto al régimen eso es lo que tenemos como. ¿Cómo lo detengo? Ahí pausa. Respecto al régimen de precipitación. Espérate, chiquillos, que no sé cómo. Ya. Entonces, ahí vamos a tener lo que pasa acá en Chile con el régimen de precipitaciones. ¿Ya? Entonces, vamos a tener el ciclón que circula acá y se retira o se acerca dependiendo de la energía que le llegue desde la atmósfera, ¿cierto? Entonces, el ciclón que trae humedad en invierno tiene más energía para poder avanzar y cuando trae mucha energía puede traer precipitaciones hasta la región de Coquimbo, incluso un poco más al norte. Y cuando no trae tanta energía es que se retira. Entonces, lo que está pasando con la mancha del Pacífico que mostraba en el video de la noticia era que esa energía hace que el anticiclón subtropical, no deje entrar el anticiclón del Pacífico, que es el que trae agua, porque está más intenso en términos de energía. Entonces, acá en Chile, lo que vamos a ver durante el año es que este anticiclón más seco y el anticiclón del Pacífico están todo el año moviéndose, acercándose o alejándose de la costa. Entonces, cuando pensamos cómo se construye o cuáles son los factores principales del clima en Chile, vamos a tener que considerar, por ejemplo, la distancia al mar de un punto. Por supuesto, la latitud y la otra variable importante, de las más importantes en Chile, es la altitud, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la distancia que estemos del mar, vamos a recibir o no efecto del clima marino. ¿Qué es el clima marino? Es un clima que tiene una temperatura, eh, una amplitud térmica menor, o sea, las mínimas son más bajas perdón, las mínimas son más altas y las máximas son más bajas, o sea, tiene un clima con menor amplitud, con menos variabilidad que al interior y además tiene humedad que viene desde el mar, ¿cierto? Entonces, si nosotros estamos en la costa, vamos a tener un clima distinto a si estamos en el interior, aunque estemos a la misma latitud, ¿cierto? Considerando la misma latitud. Ahora, si dejamos constante la distancia del mar, por ejemplo, a medida que avanzamos en latitud, o sea, si nos vamos más hacia el sur, vamos a tener un clima también más frío, con menor temperatura y mayor precipitación. Y dependiendo de la altitud,
vamos a tener también la menor temperatura, como lo comentamos, y también vamos a tener mayor precipitación y también mayor velocidad del viento, ¿cierto? Y otra climatología. Eso es cuando ya estamos mirando a escala media, ¿sí? Y si hacemos un perfil, esto que tiene el perfil de los valles transversales de acá de Chile, imaginémonos que esta es la cordillera, aquí tenemos la precordillera y vamos a descender hasta un valle. No, aún no estamos pensando que haya otra cordillera de la costa aquí, sino que olvidémonos hasta acá solamente, ¿sí? El viento húmedo que viene desde la costa, al ir subiendo se enfría, aquí va a nevar y al otro lado va a descender un viento seco que hace que tengamos también un clima más seco, ¿ya? En unas laminitas más adelante se los voy a mostrar en la imagen satelital porque esto se ve clarito. Y aquí en Chile tenemos, también pensando en los grandes rasgos, estos 5 tipos climáticos. Vamos a tener climas del desierto, climas de estepas, los climas templados, climas de tundra y polares. Y como lo mirábamos en la clase anterior, para estudiar y a grandes rasgos, ya a otra escala, a una escala regional o macrozonal, vamos a tener zonas homogéneas en Chile. ¿Y homogéneas respecto a qué? Homogéneas respecto al clima, a cierta escala, ¿cierto? Igual eso es como qué tanto detalle uno puede ver en un mapa, es la misma problemática. Pero a nosotros, para términos de estudio y de administración, con estas macrozonas nos funciona bien, ¿cierto? Y tienen las siguientes características y las vamos agrupando así. Estas láminas yo les mostraba cuál es la aptitud productiva. Aparece aquí cuáles son las eh, las principales actividades productivas que se realizan en las distintas partes de Chile, pero quisiera devolverme esto después que miremos el clima y el relieve, ¿ya? ¿Alguna duda, chicos, por ahora, por aquí? Igual estas son cosas que las hemos visto, pero a mí me interesa que las repasemos o que las tengamos como más fresquitas ahora, porque sucede que cuando decidimos, por ejemplo, qué información vamos a utilizar para hacer monitoreo de variables ambientales o modelación de variables ambientales, hay que tener claro cómo funciona el sistema. Porque es muy distinto hacer el monitoreo, como conversábamos ayer, de la dinámica de una laguna altiplánica que hacerlo de una laguna como por ejemplo el lago Peñuelas que estábamos estudiando, porque tiene distintos comportamientos, ¿cierto? Entonces es interesante que por lo menos a grandes rasgos, a bien grandes rasgos, podamos mirar cómo se comporta el territorio para que tengamos esas cosas frescas y además pensar Profesor, qué, disculpe, no se entiende nada. qué información es la que podemos usar de entrada y cuáles son en cuenta para este tipo de problemas. Entonces, si estamos aquí en el norte, ¿se corta o no se entiende lo que hablo? ¿Se corta mucho, profe? Espérame un cachito, ¿eh? Ujú, espérame. Ya, ¿ahí se escucha? ¿Se escucha mejor? Sí, sí, ahora se Sí, escucha, ahora se escucha. Ya, Sí, aquí profe. ya. Ya, entonces chicos, vamos ya, lo que les preguntaba es si tenían alguna duda respecto a lo que hemos visto hasta ahora y em, si alguno tenía algo que compartir al respecto, alguna idea. No, era que estoy pendiente del modem.
Ya. No, lo que les decía es que estas son cosas que muchos las hemos visto, pero no todo el mundo las tiene tan frescas y son consideraciones que hay que tomar al hacer modelación. Entonces, si lo que estamos conversando va muy lento, va muy rápido, vayan avisándome, o si es como algo que no les parece tan interesante de ver o lo que sea, me comentan, ¿ya? ¿Se escucha bien ahora? Sí, profe. Sí, Si profe, se se vuelve escucha a bien cortar, ahora. avísame avísame si se vuelve a cortar porque tengo una antena aquí, pero cuando me muevo parece que se me desconecta. Ya, entonces estábamos hablando del clima del norte grande, ¿ya? Y aquí es súper interesante ver porque vamos a tener, mm, acá les decía, aquí está el 23,5 más o menos, ¿no? 24, 22, por aquí. Y el aeropuerto, creo que es este puntito de aquí, creo que es el aeropuerto. Así que claro, por ahí debe estar el trópico, ¿ya? Y aquí en el norte vamos a tener este clima que se ve, por ejemplo, del desierto, que es lo que está aquí marcadito con amarillo, esta parte de acá. Pero aparte de eso, vamos a tener dos otros ecosistemas, que uno es el altiplánico y otro es la pampa de la región de Tarapacá. Entonces vamos a tener estos climas. Si vemos estos mapas, por ejemplo, dice Azapa, Cotpa, estas son, aquí está el 4 y el uno son estas quebradas. Entonces aquí se puede ver perfectamente el paisaje. Es seco, totalmente seco, pero por efecto del agua que pasa por las quebradas, que baja aquí por las quebradas, vamos a tener agricultura. Miren, el Valle de Zapa tiene mucha agricultura y muy, muy variada y que además sabemos que después en invierno contra estación viaja hacia el sur de Chile. Pero si nosotros nos vamos al interior, donde tenemos este clima árido, totalmente árido, lo que vemos es esto, ¿sí? Y esta es la foto de la laguna Chungara, que está por acá, y aquí ya estamos en la zona alta de los Andes, ¿sí? En la otra imagen, aquí se repite lo mismo, tenemos las quebradas, y si nos vamos aquí donde está el aeropuerto, es más o menos así tan seco en Iquique. Pero lo que les quería mostrar es, ajá, aquí tenemos un poquito, este clima por acá, lo tenemos que a la orilla del mar. Y esto alcanza a tener lo que les decía yo de un impacto por la humedad de la costa. Y esta humedad costera va a producir un ecosistema distinto que tiene su pic en el Parque Fray Jorge, ahí al sur de La Serena, ¿sí? Pero toda la orilla acá vamos a tener ese clima. ¿Y por qué? Porque aquí tenemos una orilla, lo que hablábamos, una parte costera alta, ¿cierto? Entonces aquí de nuevo está, y podemos ver, por ejemplo, que la precipitación acumulada en esa zona, por efecto de como le llaman la Camanchaca, en realidad es 4,5 milímetros aprox por la humedad del mar. Sin embargo, si nos vamos al interior, donde estaba el aeropuerto, o en La Pampa, vamos a tener una precipitación de 1,3. O sea que en promedio los últimos 30 años ha llovido 1,3. ¿Sí? Pero también vamos a ver que la temperatura en la costa es un poco o bastante más moderada en su amplitud térmica, ¿cierto? Vamos a tener la mínima del mes más frío en 12 grados y el mes más cálido en 23 y algo. Sí, esto está hecho hasta el año 2015, el promedio, creo, estoy casi seguro. En cambio, si vamos al interior, fíjense que tenemos una temperatura máxima en verano de 31 y una mínima en el mes de julio de 2 grados solamente. Entonces ahí se puede ver el contraste, ¿sí? Y la estepa árida, que es donde, perdón, donde yo les decía,
tienen mayor precipitación, ¿sí? Si se fijan, esa es la misma precipitación que tenemos a la región metropolitana, más o menos. Y una temperatura del mes más cálido de solamente 11 grados y el mes más frío puede llegar hasta los -6 de promedio. Si vamos a los máximos y vamos a partes muy altas de, por ejemplo, ya si en el volcán, podemos llegar a -20 durante invierno sin problema. ¿Ya? Y aquí está el perfil topográfico de esta macrozona, ¿ya? Porque si por un lado tenemos el clima o el otro controlador a mesoescala o a escala subregional puede ser, es la topografía, ¿sí? Entonces si hacemos el perfil transversal, vamos a tener lo que yo les decía, este farellón costero que es muy alto, ¿cierto? A medida que el farellón costero baja, deja entrar más hacia el interior la humedad. Luego está la cordillera de la costa, que en esta parte no es tan alta, como un poco más al sur, y se produce la pampa. Y la pampa es más o menos relativamente plana, se mantiene como el promedio entre los 1500 y los 2000 metros. Luego viene la cordillera de Nuevo México y aquí se hace eh, el altiplano, ¿cierto? Que es otra depresión donde, por ejemplo, se ubica, en este corte está el Salar de Atacama. Y la cordillera de los Andes, que a esa altura llegan los volcanes a los 5000 metros de altura, ¿cierto? Aquí es donde les digo que vamos a tener nieve siempre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Aquí vamos a tener humedad en la zona costera. Claro que debido a que el farellón es muy alto, no deja que entre mucho la humedad. Aquí vamos a tener una zona sérica, que significa que el desierto sérico significa que es ausencia total de precipitaciones. Y luego en el altiplano vamos a tener precipitaciones, como lo conversamos, son precipitaciones de verano que son distintas al producto del ciclón circumpolar y del anticiclón que les mostré en la primera lámina, porque vienen desde este lado de la cordillera de los Andes. Entonces el agua aquí precipita y llega, y cuando uno va en verano, por ejemplo, en los salares, son ojos de agua estos salares, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener que tener mucho cuidado aquí? Por ejemplo, en el norte, los ecosistemas van a tener también una relación distinta que en el sur. Vamos a tener los máximos de biomasa en una época posterior o posterior a las precipitaciones, por ejemplo. Y en el sur vamos a tener un máximo de biomasa coincide con el máximo de temperatura. Ya lo importante es que estos tres grandes tipos climáticos es lo que podemos ver aquí en el norte. Entonces, si seguimos al sur, vamos viendo que, por un lado, la latitud trae cambios porque vamos a tener clima más frío y la topografía y el relieve también implican y acarrean estos cambios de los que les estoy conversando, ¿no? Aquí tenemos lo que se conoce también como el norte chico, ¿ya? El norte chico ya lo empezamos a ver a medida que avanzamos por la región de Atacama. Fíjense que el farellón costero aquí baja. Todo esto que está verdecito son altitudes más bajas. Entonces, si nos vamos por aquí, fíjense que ya el farellón costero baja y permite el ingreso de un poco más de humedad hacia el interior. Y esta humedad que ingresa por aquí nos trae este tipo de paisaje, ¿ya? Entonces vamos a tener el secano del norte chico empezando a entrar por acá. Y aquí, si se fijan, vamos a tener, esta parte de aquí es la interfaz entre el desierto y la zona semiárida, ¿ya? Entonces, la región de Atacama y la región de Coquimbo vamos a tener una interfaz, y cuando se habla de cambio climático, se habla mucho de que se está desertificando, y lo que pasa es que estas macrozonas que estaban antes marcadas más hacia el norte se están viniendo hacia el sur. Entonces se está el desierto avanzando y la zona semiárida también se está yendo hacia el sur.
A eso se refiere que se está desertificando, ¿ya? Y si pensamos en las actividades productivas, acá hay al menos 3 embalses grandes, por lo menos en la región de Coquimbo, y con eso se puede complementar el agua que no llueve o el invierno tan corto de agua que tiene la zona, con el agua que se puede capturar del deshielo arriba en los embalses, y con eso se riega. Esta zona es fundamental el riego. Y acá tenemos harta agricultura y por supuesto que también actividad minera. Ya, entonces, en eso vamos pensando, ¿sí? Mm, ya. Este es el perfil topográfico transversal de esa zona. Y si se fijan lo que les comentaba, el farallón costero ya aquí desaparece. Tenemos un área, una zona litoral mucho más amplia y la cordillera de la costa aquí es bajita. ¿Sí? Entonces no hay tanta diferencia y la humedad de esta puede entrar mucho más hasta acá. ¿Mm? De todas maneras, acá no tenemos muchas precipitaciones, entonces van a ser climas semiáridos, como les decía, y van a ser altamente dependientes de el deshielo, porque al ser la cordillera muy alta, y aquí sí recibe precipitaciones, vamos a tener cantidad de agua en reserva, ¿sí? Representativo de este tipo de, no, perdón, recién aquí empiezan los climas templados. Ya si nos vamos, esta es la estación de Pirque, que ya está en la zona central. Y la zona central tiene este perfil. Aquí es donde ya aparecen los valles transversales. Si se fijan más al norte no tenemos esos valles transversales. Empiezan a aparecer cuando empiezan a aparecer los ríos en la zona de Coquimbo, en la región de Coquimbo. Lo que vamos a tener más al sur va a ser una zona, una planicie litoral, con una cordillera de la costa muy cercana, pero no tan alta, una depresión intermedia muy amplia o ancha para lo que es el ancho del país, digamos, y luego una cordillera de los Andes un poco más baja que la que veíamos en la zona del altiplano. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá vamos a tener climas más templados. Vamos a tener eh, eh, más marcadas también las estaciones, porque lo que pasa en las zonas intertropicales es que son muy parecidas a las estaciones del año, ¿cierto? Como que en el trópico ellos tienen estación lluviosa y estación seca, ¿cierto? Nosotros acá en la zona central tenemos las 4 estaciones marcadas. ¿Qué es lo que dice el cambio climático respecto a las estaciones? Eh, se están modificando, se están desplazando en algunas partes. Por ejemplo, el periodo de precipitaciones, que antes era de 3 meses, ahora se está cortando y son 2 meses, entonces el invierno está siendo más corto, con mayor número de precipitaciones, o sea, llueve más veces o puede llover con más intensidad, pero menos veces, pero la precipitación total sigue siendo inferior. Y las temperaturas han subido tanto en invierno como en verano. Chiquillos, son las 8. ¿Les parece que nos tomemos 10 minutitos y me avisan para no seguir dando la lata tanto rato? Yo, profe. Profe. Ok. 20:10.
Recording stopped.
Ya, entonces estábamos mirando los climas de Chile y el comportamiento, íbamos en la zona. El norte chico. Ya, entonces estábamos mirando los climas templados. Entonces estos climas templados los quería llevar acá a la... No, está en el otro, más adelante. Entonces los climas templados vamos a tener toda la zona central de Chile. Y ahí lo que les comentaba que teníamos en la zona central es que tenemos las estaciones bien marcadas. Tenemos las 4 estaciones, ¿sí? Y este es el relieve topográfico que observamos en la macrozona central, que es donde sí tenemos los valles transversales, la depresión intermedia, una cordillera de los Andes alta que es capaz de acumular nieve durante todo el invierno, una gran cantidad de nieve, y además tenemos estas planicies litorales y que permiten el ingreso de masas de agua más frías también desde la costa hacia el interior y también de aire más frío, ¿cierto? Entonces vamos a tener una zona litoral, una zona interior pero con influencia costera y esta zona interior que es continental y la cordillera. También podríamos mencionar una zona precordillerana, ¿cierto? Entonces, piensen, por ejemplo, los que conocen el clima de Santiago, cómo es el clima en Melipilla, que no es una zona litoral propiamente tal, pero que sí se ve afectada por la humedad costera, alcanza a ingresar. De hecho, incluso yo diría que hasta la gente que vive en Maipú puede ver un clima distinto que un poco más acá hacia el centro de Santiago, más húmedo y más frío. Y eso es porque hasta ahí vamos a tener este efecto eh, de litoral hacia el interior. Y eso depende de qué tan alta sea la cordillera de la costa, cuántos cajones haya para dejar de pasar el aire, ¿cierto? Y lo otro es que hay que pensar que siempre tener esa consideración. Los climas litorales con influencia marina siempre eh, van a tener una diferencia de temperaturas menor que hacia el interior. O sea, aquí vamos a tener, en el valle interior vamos a tener temperaturas mínimas más bajas y las máximas más altas. Cuando uno va hacia la costa es más templado, ¿cierto? Y de esto es lo que estamos hablando en la macroregión, lo que comentaba aquí Coquimbo. Esta es la zona, toda esta zona de la Ligua, Petorca, que es la que se está desertificando y donde tenemos el mayor problema. Y ese problema viene de lo que hemos conversado. Obviamente que es multisistémico, pero por un lado está el aumento de las necesidades de producción, entonces ha habido que intensificar la producción. En esta parte que se ha intensificado, la producción principalmente son los paltos que tienen seco acá, ¿cierto? Que en un momento también es porque tienen un valor económico que es interesante para producirlos. Entonces, por un lado, se intensifica la producción. Por otro lado, aumenta la demanda. Cada vez tenemos más demanda, sobre todo porque nosotros tenemos contramercado de los mercados más grandes, entonces cuando en el norte no tienen, nosotros podemos enviar los productos, ¿cierto? Entonces aumenta la demanda siempre, pero aparte de eso, aparte de que se ha aumentado la demanda de agua, no solo para el riego, sino que también de agua para consumo humano, se ha visto disminuida la precipitación y han aumentado las temperaturas. Entonces, todos estos son múltiples factores asociados al crecimiento de la población, al cambio climático, al el tipo de producción, porque quizá también otro tipo de producción no tan intensiva, no como la que se hace en los pastos, quizás sería
más sustentable, más respetuoso, digamos. Pero no es solo el problema de la sequía propiamente tal en esta zona, sino multifactorial, lo que llamamos de emergencia climática. Entonces, esta zona más árida está avanzando. Cada vez estamos viendo esas zonas más áridas hacia más hacia el sur. ¿Ya? Ya tenemos como el problema de aridización. Aquí está el lago que estábamos mirando, ¿cierto? Y tenemos el problema de aridización hacia más el sur. Si ustedes preguntan, por ejemplo, en la producción, ¿dónde hay sequía? eh, les van a decir en O'Higgins tienen sequía porque lo que antes podían producir solo con la lluvia, en el sector del secano interior, ya no se puede producir solo con la lluvia. Ya no hay lluvias suficientes para producir, entonces ha tenido ese impacto sobre todo en el interior. ¿Qué otra cosa interesante mencionar de esta zona? Aquí estamos, claro, la latitud 33. Esta parte también corresponde a la zona central. Aquí vemos, este es el Concepción, ¿cierto? La región del Biobío, el Golfo de Arauco, eso iba a decir. Este es el Golfo de Arauco. Y aquí seguimos viendo el mismo tipo de relieve, pero ya tenemos mayor precipitación. Si se fijan, se ve la vegetación mucho más verde, con árboles más desarrollados. La zona semiárida tiene árboles más bajos, es más arbustiva y herbácea. Empezamos a ver más desarrollada porque tenemos más agua, ríos más caudalosos también y más permanentes en el tiempo. Los ríos del norte, ni decir las quebradas, que las quebradas son intermitentes, las quebradas pasan parte del año totalmente secas. Aquí ya tenemos ríos que tienen crecidas en invierno producto de lluvia, sobre todo cuando son extemporáneas, pero se mantienen en caudal, ¿cierto? Y son más anchos, tenemos precipitación más alta. ¿Es posible todavía en esta parte de Chile hacer agricultura sin riego, o sea, dependiente de las precipitaciones? Una de lo que se hace así es toda la producción herbácea para el forraje. Solamente casi generalmente no se riega, sino que depende de las precipitaciones, cosa que ya en el norte no se puede hacer. Cuando en la región de O'Higgins necesitan fardos, los compran. O si ya no les quedan de lo que tenían guardado de la temporada anterior. Aquí, claro, les sigo mostrando el paisaje. Ahí está Concepción, como ven, se ve que es mucho más húmedo. Y la macrozona sur, ya le vamos a llamar a esta parte que es desde el sur del Golfo de Arauco hasta, yo diría, la isla grande de Chiloé, todavía podríamos decir que corresponde a esta zona. Y aquí sí que tenemos mucha mayor cantidad de precipitación. Aquí llueve, eh, por ejemplo, en lo que indica la estación meteorológica del Tepual de Puerto Montt, son 300 días de precipitaciones al año. O sea, por eso no es poco común ni poco frecuente que cuando uno va en verano llueve, porque generalmente llueve. En la carretera austral pasa lo mismo. Del verano, de los 2 o 3 meses de verano, más de la mitad hay precipitaciones y está nublado. Y aquí ya tenemos otro relieve totalmente distinto cuando hablamos de la macrozona austral, ¿ya? Porque aquí totalmente perdemos la definición que tenía la cordillera de los Andes, ¿cierto? En esta parte ya se sumerge la cordillera de los Andes, baja, y vamos a tener, estos que se ven acá es la cordillera de los Andes a esta altura. Entonces, déjenme mostrar el mapa. Acá está. Ya termina la región de los lagos y empieza la región de Aysén y la de Magallanes. Pero dentro también de esta macrozona, que nosotros la tenemos separada porque geográficamente corresponde, hay una variabilidad también súper grande porque tenemos una parte occidental
y tenemos una parte continental, ¿cierto? Insular y continental. Es muy distinto el clima y la vegetación de lo que pasa para el lado del Pacífico que lo que pasa para el interior. Sí, si se fijan, los que han tenido suerte de ir saben que Punta Arenas tiene este clima de estepa, y si nosotros nos vamos a Puerto Aysén, Puerto Natales, tenemos lluvia todo el año y es totalmente otro clima distinto. Aquí en este mapa tenemos... Ah, este que está acá es el lago General Carrera, ¿cierto? Es el lago más grande de Chile, compartido a medias con los argentinos, que ellos le pusieron Buenos Aires para el lado de ella, ¿cierto? Entonces aquí se puede ver ese efecto que yo les estaba diciendo de cómo cambia de ser una zona eh, hiperhúmeda en la parte chilena a convertirse en árida y semiárida en la Patagonia Argentina, ¿ya? Y es el fenómeno que les comentaba hace un ratito. El agua que viene húmeda, que viene desde el Pacífico, sube en esta parte de la cordillera que no es tan alta, que ya vimos que es una parte de la cordillera de los Andes que es más baja, pero cuando desciende, desciende seca. Entonces acá se ve claramente, si lo ubíquenlo en el mapa, y se ve claramente ese efecto. Por eso busqué esta parte del mapa para mostrárselo, ¿ya? Entonces ahí tenemos cómo el relieve modifica localmente también el clima, cómo lo hacen las distintas partes de Chile, porque tiene distintos perfiles transversales y topográficos, y cuál es el efecto de eso en los ecosistemas, ¿ya? Entonces, respecto a lo que conversamos el miércoles, perdón, el lunes, los cambios de los patrones del clima van a tener dos naturalezas. Hay una variabilidad que es climática y es natural. Tiene una temporalidad que se repite. Ahí 1 o 2 años, pero estoy hablando en términos relativos. Tiene una temporalidad. Por ejemplo, la oscilación decadal del Pacífico es cada 10 años. No sé si fácilmente identificable es la palabra, pero es identificable, porque tiene un patrón que se repite. Y es observable, dice, en varios en un ciclo humano, o sea, es observable dentro de un periodo. Podemos tener cada 20 años, cada 10 años. En cambio, los efectos del cambio climático están modificando esos patrones de variabilidad interna que tiene el sistema, como todo sistema tiene variabilidad interna, pero cuando uno analiza a largo plazo, el clima, o sea, la representación estadística del promedio de los 30 años, eso no ha sido tan variable durante toda la época del Holoceno hasta ahora, donde le pusimos el Antropoceno, porque se han identificado estos cambios y estas variaciones. Entonces, un ejemplo de esto, lo que habíamos conversado de el fenómeno del niño. A ver si se anima, a ver si se mueve esto. Ya. Entonces, esto es lo que ocurre en Chile. Olvidémonos, por supuesto, acuérdense que yo les digo que este efecto de precipitaciones aquí en el altiplano es distinto. En el altiplano nos afecta otro fenómeno que se los voy a mostrar a continuación, pero olvídense que esto llega hasta acá, ¿ya? Estamos hablando de todo el resto de Chile. Vamos a tener el anticiclón y el ciclón circumpolar, que se van a estar siempre desplazando, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos el Sol perpendicular aquí, o no, no perpendicular, pero lo más perpendicular a esta altura, que es lo- ¿en qué fecha? ¿En qué fecha el Sol es más intenso en el trópico de Capricornio? ¿En qué fecha es cuando tenemos aquí la mayor intensidad de insolación? El ángulo más perpendicular. En verano, sí, exactamente es por ahí,
22, 23, dependiendo del año, una fecha donde está el máximo. Y ese máximo energético va a hacer que el anticiclón tenga más energía en esa época. ¿Ya? Entonces, como tiene más energía, el anticiclón no deja que el ciclón circumpolar que viene del sur y que trae humedad avance durante el verano. Pero cuando nos vamos al invierno, estos rayos del sol que están aquí, están incidiendo aquí en esta parte, empiezan a desplazarse, ¿cierto? Entonces empiezan a ir más al norte hasta que llega al trópico de Cáncer. Y eso, el trópico de Cáncer, es cuando nosotros estamos en el invierno, o sea, es cuando el sol, los rayos caen más tangenciales a la superficie terrestre en nuestra latitud, ¿cierto? O sea, nosotros estamos en invierno cuando ellos están en verano. En ese punto, en ese momento, como el anticiclón pierde energía porque los rayos del sol están mucho más al norte, ahí es donde el ciclón circumpolar puede ingresar hacia el norte, trayendo agua cuando se acerca al continente, precipita, y puede llover más al norte, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando hay sequía? Cuando hay sequía, el anticiclón no no deja que el ciclón circumpolar avance y llueve solamente en esta zona. Entonces, como les decía, en esta zona, en la zona austral, en las islas, en la zona insular, donde vamos a tener el ciclo circumpolar tiene energía casi todo el año para precipitar, vamos a tener lluvias todo el año, incluso aquí en la estación del Faro, no recuerdo el nombre, pero el faro que está aquí a la salida tiene los récords de precipitación anuales de 3.000 milímetros. O sea, llueve todo el año, llueve mucho porque el ciclón circumpolar trae el agua desde el mar para acá, a chorros. En cambio, eh, si se trata de ir más al norte, no tiene energía suficiente. El anticiclón lo desplaza. Cuando eso sucede con mucha intensidad durante la época, incluso en que tiene menos cantidad de energía, porque ahora trae más cantidad de energía que antes, la masa de aire. Y si eso se repite durante muchos años, como lo vimos estos últimos 11 años, se produce una sequía. ¿Ya? Porque durante muchos años, persistentemente, se repite este fenómeno. Y cuando los años son lluviosos, por el contrario, pasa que el anticiclón tiene menos energía y se retira y ahí entran los frentes, ¿sí? Y estas son las precipitaciones de tipo frontal que tenemos en Chile, que son esas lluvias que duran varios días y que vienen desde el sur y que los meteorólogos la pueden ver, dicen, viene la nube desde el sur, ¿cierto? Si la comparamos, por ejemplo, con una lluvia del Caribe, las lluvias del Caribe aparecen, mojan todo a su paso y desaparecen. Mucha agua, pero son más esporádicos en su aparición. Esos son sistemas convectivos que se producen a partir del movimiento convectivo, que se evapora el agua y sube desplazando la temperatura alrededor, como mostraba la clase pasada. Pero las precipitaciones que tenemos en Chile son de tipo frontal. También están más grandes desde el sur, nubes cargadas de agua, y a medida que se va avanzando, precipitando, ¿cierto? Entonces va a tener más agua la parte de más al sur. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si empezamos a revisar las tendencias climáticas de los últimos años, se dieron cuenta de que esto era un fenómeno asociado a la variabilidad intrínseca del sistema, pero que se ha visto incrementado por el cambio climático. Entonces, todos los efectos que antes producía son más graves. ¿Ya? Estos son algunos de los efectos. Aumenta la temperatura del mar, eso tiene un efecto en los peces. Por ejemplo, saben que cuando viene año de niño, los pescadores están contentos porque el agua caliente trae más peces y los años de niño son más fríos y los peces se van hacia adentro y tienen menos producción. Las corrientes marinas también son más intensas y más peligrosas.
Lo mismo pasó con los vientos. Diferencias en la presión atmosférica y son diferencias tan marcadas que se han producido mucha mayor cantidad de ciclones en el Pacífico de lo que había anteriormente, porque son diferencias de presiones mucho más importantes. Y además del número de ciclones, también han aumentado en intensidad. Miren, aquí en este dibujito se puede mirar en corte cómo es el fenómeno. Esta línea que ustedes ven aquí, una capita, se llama termoclina. Y esa termoclina es a cuánto, es una línea que tiene las mismas temperaturas dentro del agua. Entonces es un fluido igual que un fluido atmosférico, ¿cierto? Y esta termoclina trae cuando estamos en presencia de un evento de niña, la termóclina sube porque se permite, como tiene menos intensidad la energía en la superficie, esta corriente de agua fría surge. Y ahí ocurre una surgencia marina de agua fría. ¿Sí? Y esto se da en la costa, donde está la interfaz entre el agua y el continente. Y esta misma agua fría que surge aquí en alguna parte de la costa del Pacífico Sur, entre Chile y Perú, como viene frío, también enfría el aire que está en la superficie y ese flujo se va a la parte más caliente, ¿cierto? Y eso es lo que se ocurre repetidamente. Ahí con el corte hacia el otro lado, pero lo que les quería mostrar era este ejemplo. Aquí está lo que estábamos revisando. Si pudiéramos decir que son fenómenos que son de la variabilidad natural o son fenómenos que surgen de solamente el cambio climático. Entonces, cuando se ha podido, estos que aparecen aquí no son temperaturas, son el número de eventos de oscilación sur. Para hacer ese cálculo, se toman las temperaturas, las precipitaciones, las temperaturas del océano, y ahí pueden verse los eventos fríos de niño y los eventos cálidos, que se repiten. Se fijan que hay un ciclo, pero cuando lo vemos a mayor plazo de tiempo, se ve que este ciclo también se está modificando en intensidad. ¿Ya? Y acá Recording stopped. Recording in progress. ¿Hola, ¿se escucha? Ahora sí, profe. ¿En qué parte esto lo alcanzaron a escuchar? Lo de ahí, compartir. ¿Se está compartiendo la pantalla? Sí, en el gráfico, el gráfico anterior, profe, donde estaba la oscilación de la. Del Pacífico Sur. Ya. Que aquí les contaba que este es un índice. Miren, aquí en este link está cómo cómo se hace el cálculo, el indicador de índice de oscilación, ya que tiene varias variables. Si alguien quiere introducir más, ahí está el link. Y ahí se puede ver que el efecto de la oscilación sur es cíclica. Ahí se ven las oscilaciones frías y las cálidas. Ya. Y esto era lo que les quería mostrar, que utilizando información satelital, bueno, aquí hay, para hacer esto, hay información satelital e información de tierra. Y esto es un perfil
de temperatura que está hecho para toda la superficie. Bueno, de hecho está hecho para todo Chile. Les voy a pasar el link aquí porque es pesado para compartirse, pero está publicado. Está publicado en esta página. Porque en las otras páginas donde está, no está completo. Y está completo, ¿ya? Entonces ahí en ese documento, en ese link, perdón, pueden acceder a todos los PDF que está para el clima de todo Chile. Y ahí tienen un montón de variables. No es un modelo perfecto como ningún modelo es, pero es súper útil y es lo más acercado lo más aceptado que hay. De hecho, con estos datos se hacen varios proyectos, por ejemplo, los proyectos de riego de la CNR utilizan los valores de acá de demanda de agua de esa base de datos. Entonces, es lo más actualizado que hay respecto a modelación del clima. Ya, y acá lo que se hizo fue que se usaron imágenes satelitales de distintos, bueno, en realidad fueron algunas geoestacionarias y algunas lanzas, y la información de las estaciones terreno de clima. Y luego se hizo un modelo. Acá no se ve todo el detalle en los propios mapas porque los mapas están categorizados, pero tiene una resolución como esta más o menos el modelo, ¿ya? Y lo que acá se hizo es que se hizo una interpolación para poder hacer el modelo considerando el relieve. Si se fijan, ahí se puede ver cómo hay estas temperaturas, se puede ver cómo es el perfil de temperatura con la altura. Profe, no se escucha nada. No se escucha nada, profesora. Partes más bajas del valle hay mayor Profesora, no se escuchó temperatura. Aquí lo se ve lo que yo les últimos. decía Profesora, de que profesora, la no se escucha temperatura en la nada. costa Profesora, no se escucha nada. siempre va a ser un poquito inferior a las máximas y a las mínimas. ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan? Recording stopped. Recording in progress. Hola, ¿se escucha? Ahí sí, profesora, ahí se escucha. No, ya, que tengo una antenita que se me suelta un poco. Esta parte les estaba mostrando de el atlas este que tiene las variables de temperatura y clima. Les dejé el link para que lo miren, ¿ya? ¿Qué otra cosa tenemos hecha a partir de eso? Hay un estudio que hicieron en el CIREN, creo que el 2015 o 18, no estoy muy segura,
pero hicieron un análisis de erosión del suelo, partir también la erosión también a partir de variables del clima, porque hicieron una proyección de la erosión en el futuro. Entonces, hay un mapa para todo Chile. Recording stopped. ¿Aló? Profesora, aló. Castigo las clases así. Ah, ¿me escuchan? Ah, ya, la profe. Recording in progress. Aló, aló, hola, chicos, que hasta ahora empieza como a fallarme más la cuestión. Entonces les estaba mostrando algunas aplicaciones Profesora, disculpe, es que que... no es, profesora, disculpe, es que lo que pasa es que no es solamente esta hora, durante toda la clase se corta la conexión, la mitad de lo que usted conversa nosotros escuchamos. Y eso ha sido todas las clases igual. Yo no sé si usted podrá definitivamente Oh, solucionar su ya. problema porque la verdad que yo personalmente no he entendido casi nada de sus clases porque se corta cada rato. Y es bastante molesto igual para uno, uno trata de concentrarse y no se puede. Sí, pues lógico, yo me- sí, pues lógico, sí, me pasa lo mismo. Ya, la única solución que puedo dar por hoy o por ahora, de aquí al viernes, voy a revisar las grabaciones, no he mirado si es que están todas cortadas también o si se pueden escuchar. Eso no lo he revisado. No sé si ustedes me pueden comentar eso. Parece Recording que sí, stopped. Profe, se fue. Recording in progress. Recording stopped. ¿Qué pasa con la profe? A esta hora siempre joden sus clases. Recording in progress. Recording stopped. Hola, ¿se escucha? Recording in progress. ¿Aló, aló? sí, se escucha. ¿Escucha cortado? Chicos, mi pregunta era si las grabaciones también se escuchan cortadas. Si Profe, la al, grabación al quedar grabado, sí. la de que el día lunes habían 40 segundos nomás, vi yo, de una grabación. La última, la pasada. Pero las otras están, cuando se escucha el audio, se escucha cortado también. Porque estoy pensando que va a haber que grabarlas de nuevo si es que se escucha cortado. Sería mejor grabarlas.
para estar seguro. Sí, sí. Aunque, miren, para que no queden tan pesadas, voy a grabar el audio y el PowerPoint. El PowerPoint, a ver, espérate, ¿cómo se puede subir para no subirlo con el audio? El audio y el PowerPoint en dos archivos, po, uno con el audio y otro con el PowerPoint. Profe, el trabajo se entrega el domingo, Estos son ¿cierto? les dije que hasta el lunes antes de clase, sí. Estos ejemplos de acá eran los que les estaba tratando de mostrar. em, de los ejemplos de modelación que podemos hacer. Este que es del clima. Se ve la cobertura de erosión. Sí, Y ahí también podemos. Recording stopped. se veía. ¿Alguien vio las clases del lunes que están en la plataforma? Hay varios que están cortados los videos. O sea, son segundos, ¿no? Compañero, al final, ¿de qué el trabajo que hay que hacer? Hay un documento Yo- en el Drive, compañero, que dice trabajo número 1. No sé si lo vio. No, ese es es el seg- o trabajo de investigación. sea, según lo poco que entiendo, es que hay que hacer como una cobertura y analizarla a través del tiempo de un cuerpo de agua, cómo han ido evolucionando y aplicar un poco la materia ¿cuánto se llama? Que hemos visto de a poco. Hay un punteo en el documento, compañero. Son un par de cosas nomás que piden. Lo que sí pide el desarrollo y con la captura en pantalla de lo que está en el documento de demostración, como que hay que hacer lo mismo y documentarlo con pantallazo, según lo que dice el documento. Y eso es la unidad 1 o 2. Cocina, eso está en el Drive, ¿cierto? Sí, en el Drive hay dos documentos, uno que es el trabajo y otro que dice demostración. Y tú en el trabajo tienes que hacer los pasos que dice la demostración con tus imágenes. Y se supone que tienes que sacar pantallazo de lo que hace. Ah, ya, ya, ahí están los PDFs, sí, ahí lo estoy viendo. Ya vale. O sea, nada de la plataforma. Este que dice el trabajo. Sí, lo 10%. que me preguntaba porque en el Aulas hay una carpeta que dice trabajo de investigación y es como algo nada que ver. No, ya sube todo el material al Drive. Mm.
En realidad Y la esto, plataforma no hay que tomarlo en cuenta. Una cuestión de- Ah, ya, ya, y- vale, gracias. oye, y esto será por la 1 y la 2, ¿cierto? Eso dijo la semana pasada, pues, que iba No, a ser por dijo la la 1 y la semana 2. pasada que iba a subir las dos, como 2 días después, y que iba a dar una semana más para las dos. Así escuché yo, no sé. ¿Y ahora que Sí, subirla eso por dijo. correo o la plataforma? Será que enviarse al correo, yo creo. ¿Quién tiene el correo de la profe para que se conecte a pedirlo? Yo creo que se conecte. Tiene que buscar en el aula virtual, nomás para hacer los correos de todos los profes. El correo el que está en el aula, yo le mandé un correo hoy día y sí me contestó. ¿Solucionaste tu problema, Antonella? Sí, pero tuve que hacerlo de otra forma, no como la que salía en el paso a paso. Bueno, qué bueno, al menos lo solucionaste. Sí, porque de hecho le pregunté a la profe y tampoco me dio como una respuesta, sino que me dijo que era un error, que cuando se hacía zoom como que no cargaba la imagen, pero al final lo tuve que hacer con otro filtro que decía filtrar imágenes y ahí te salen hartas fotos como de Landsat y con eso lo tuve que hacer. Así, con ese filtro es más fácil buscar imágenes, pues. Uno da una fecha y te Sí, aparecen hartas. De ahí uno selecciona en sí, qué quiero. yo ocupé ese de filtrar imágenes y tú le ponías el rango de fecha y ahí tú escogí la imagen mejor porque con el otro no me resultó. Sí, mejor. Y después le portáis como capa nomás, pues. Si quieres dejarlo aparte. Sí, se añade como capa y después se queda guardado. Parece que perdimos la profe. La profe dijo que iba a dejar un link para mañana para hacerles preguntas. Eso yo lo escuché, parece. ¿Cierto? No. Sí, dijo que es una clase de como 5 a 7, así escuché, para duda y consulta. Sí, yo también escuché eso, de 5 a 7 para consulta. Igual dijo mañana en clase, pero yo creo que se refería a la próxima clase, no sé cuándo será. Pero no se puede seguir así, po, con esta intermitencia. Sí, está difícil de entender. Pero este es problema de la profe, ¿no? Que tiene muy mala el internet ya. No sé, ¿por qué no lo arregla ese auto? Está como Sí, el oye, profe, está como el ¿alguien profe de sabe? mecánica de suelo. Sí, anda por ahí. Oye, ¿alguien Ah, sabe el tema de la práctica esa que está activa para el sábado que viene? ¿Será son todos correcto los eso, no? sábados, vi. Todos los sábados vi. Sí, todos los sábados. No No, pero tengo idea. no, se Hoy día supone recién que me ahora revisaron el aula. viene el otro ramo, algo de proyecto, el que viene después de este. Gestión de proyecto creo que se llama. Ah, Oye, qué bueno compañero, saber. ¿ustedes vieron un correo que había de la profe que uno tiene que escribir solo sus ramos? Que había plazo hasta el 18. ¿Y cuándo No, enviaron ese correo?
Se Sí, lo yo lo vi. enviaron por... Sí, hay un curso que se llama Comunidad de Geomática y ahí van dejando los anuncios la jefe de carrera. Y había un anuncio que usted, uno tenía que inscribir sus ramos solo. Y el plazo máximo era para el 18. Yo no lo hice. oye, Rosina, ¿y tú lo hiciste? ¿Tú inscribiste los ramos? No, yo lo vi después del 18, cuando había sido el cierre. Igual yo Yo, lo vi ayer, pero yo no he visto cómo, la verdad, ni me he metido, no he visto cómo hacerlo. ¿Alguien lo hizo? Soy la Yo misma, supe, no sé yo cómo se hace. supe que un compañero tenía problemas con inscribir este ramo y la jefe de carrera le dijo que lo inscribiera él solo por la plataforma. Mira, yo tuve un problema con los ramos y hoy día recién se me solucionó, pero al final la inscripción me la hizo la María Inés. Me inscribió todos los ramos del cuarto semestre al final. Pero claro, a mí también me llegó esa información el mismo 18 en la mañana. Esa información de que dice Rosina de inscribir los ramos. Llegó súper tarde la información. Oye, y el sábado 24 entonces va a estar la profe María Inés con la práctica, ¿no? Vamos a hacerle estas preguntas. Oye, Carolina, ¿alguien más se le Claudio, Carolina desaparecieron las Gamboa se notas? llama la profe. Carolina Gamboa Oye, se llama la profe del sábado. a mí se me desaparecieron las notas del intranet y me aparecieron dos ramos cargados. ¿Alguien más le pasó eso? Sí, Mario, eso pasa porque ya cambiamos de semestre, estamos en el cuarto. Empezamos ahora con este ramo de ahora el cuarto semestre, entonces los anteriores ya no salen, tienen que buscarlo con la ficha académica.